Yo, en un principio, planteando dónde hacer la jornada, dijimos, vamos a hacerla en un ambiente universitario, porque siempre puede ser que aparte de profesores, alumnos, que nos puedan un poco evaluar, tanto los alumnos como los profesores, sobre todo los profesores, y pensamos en Montes, obviamente. ¿Qué ocurre? Pues que yo creo que las fechas no llevan a que haya muchos alumnos, porque creo que están en plena época de exámenes, si no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, es muy agradable, como dice Isabel, estar aquí. Volver un poco a donde nos formamos un poquito y contaros un poco a lo que hemos, un poco a dónde hemos llegado con este, perdonad que ando con la garganta, a dónde hemos llegado con el proyecto, que está ya en su fase de finalización y donde es precisamente ahora cuando queremos empezar a ver, a evaluar los resultados. Entonces nosotros el proyecto Nervios Club arrancó con unos objetivos. Para empezar, los objetivos clásicos cuando presentas un proyecto live. Joder, perdón. Joder. Sí, pero es que la veo que está fría. Igual me arregla. Que es un poquito. Gracias, Isabel. Primero, cuando haces una propuesta de live o de cualquier otro tipo de convocatoria, lo que piensas es un poco adaptarte a lo que plantean las convocatorias. Bueno, pues si la convocatoria dice que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues te adaptas a reducir las emisiones de gases de invernadero. Nosotros, el problema que veníamos un poco a abordar es el problema clásico de que hay muchos incendios forestales, en muchas zonas incendios en masas de matorral, como veremos ahora en algunas estadísticas que todos conocemos, y un poco que queríamos promover la gestión de esas masas que están un poco abandonadas, bueno, un poco, mucho abandonadas. Abandonadas quiere decir que, bueno, que siguen su suerte, ¿no? Digamos, su dinámica, y que, bueno, que su fin y su terminación en muchos casos es la combustión espontánea, ¿no? Y la generación de problemas medioambientales más graves que si abordásemos una gestión. Bueno, el proyecto entonces empezó en 2014, acabará este año, en diciembre, o si hay una prórroga que se está sopesando tener una prórroga, pues en junio de 2018. Somos 10 socios y bueno, como decía, es cultura casi de este país, ¿no? Y de otras zonas mediterráneas y bueno, otras zonas del mundo, de clima mediterráneo o estilo mediterráneo, la cultura del fuego. El fuego puede ser natural, puede ser, en la mayoría de los casos no es natural, y se lleva consigo pues, muchos recursos, ¿no? Y nos genera una contaminación atmosférica importante. Este es el caso del Bierzo, que es uno de los socios del proyecto. Curiosamente, pues el año pasado se quemaron casi 3.000 hectáreas, en su mayor parte matorrales, pero llevándose también por delante muchas zonas de valor quizá más elevado, ¿no? Castañares, pinares, etcétera, ¿no? Y recientemente, pues en el Bierzo también, no está todavía contabilizado al 100%, pero posiblemente se han quemado 4.000 hectáreas. ¿No? Cada día oigo una cosa diferente. Y en este caso ha habido daños ambientales bastante grandes, ¿no? Aparte de que siempre está el riesgo de la pérdida de vidas humanas, ¿no? Las estadísticas de incendios forestales nos llevan a estas gráficas que todos conocemos, en el que si hacemos una media, pues bueno, la superficie quemada en España puede estar en torno a 100.000 hectáreas, pero sí que las barras claras, las que veis ahí, las barras más blancas, son las superficies quemadas en zonas no arboladas, que muchas de ellas son matorrales, ¿no? Son matorrales que es donde hay combustible, lo que los técnicos de incendios llaman combustible forestal, ¿no? Y bueno, esto más o menos puede cambiar. Parece que hay una tendencia a que cada vez haya incendios, los grandes incendios que vienen ahora a denominarse, más de 500 hectáreas, que son incendios muy destructivos y que debido al cambio climático y al aumento global de temperaturas parece ser que cada vez van a ser más abundantes. Las zonas que se queman en España, a mí me gustó mucho este mapa porque está un poco expresado por término municipal y un poco los colores rojos pues indican dónde está el problema, ¿no? Dónde hay más problemas que en otros sitios. El 33% afectó a superficie arbolada, pues el resto es superficies no arboladas, ¿no? Y como veis, pues toda la zona norte, zona de Extremadura, del sur de España, son zonas que hay mucho matorral,
y donde hay un gran problema de este estilo. El matorral es, es un tipo ya no sé cómo llamarlo, porque con Rivas Martínez, con todas estas cosas que nos enseñaban en la escuela, al final no sabe uno cómo llamarlo, si es un biotopo, o es un bosque climático o qué es. Al final, bueno, pues son masas que por unas razones o por otras suponen en algunos países superficies muy importantes. En España estamos hablando de en torno a un 18% de la superficie, no sé si este puntero, sí, ahí tenemos, un 18%. Aquí lo tenemos en porcentaje. Australia es el que tiene más superficie considerada matorral. Argentina, Sudáfrica, Chile, Grecia, Portugal y España. O sea que estamos en porcentajes muy altos, como corresponde a nuestro clima y a nuestro sistema de gestión de los montes, ¿no? Aquí estaría en cantidades absolutas, en millones de hectáreas de cada país. Aquí, como somos un país relativamente pequeño comparado con lo que hay por ahí, pues claro, estamos en valores que realmente esos 9,2 millones de hectáreas, ahora veremos que, bueno, dependiendo de cómo se hagan las estadísticas forestales o los mapas de uso del suelo, pues pueden ser más o menos. Aquí me molesté un poquito en buscar los diferentes tipos de mapas de uso del suelo que hay a nivel europeo y intentando sacar diferencias y, bueno, pues más o menos hay similitudes, obviamente, ¿no? Podemos hablar de que en España estamos en torno pues al 20%, ese 18,5% que hablaba antes de la FAO, pues dependiendo quién haga la estadística y cómo la hagamos, pues puede estar en torno al 25 o en torno al 18. Bueno, es un poquito tampoco el matorral es algo que es muy dinámico en muchas partes, entonces pues lo que hoy es matorral mañana ya es bosque considerado ralo, ¿no? O sea que en este sentido las estadísticas basadas en mapas o en identificación tipo satelital, etcétera, que son la mayoría, pues se quedan enseguida obsoletas, ¿no? Este estudio lo hicieron, entre otros, Isabel Carniellas en el INIA y nos da como resultado 18 millones de hectáreas de superficies arbustivas. Claro, considerando todo tipo de masas, incluso las zonas agrícolas, que también hay muchas zonas que están consideradas zonas agrícolas y que tienen superficies de matorral, más o menos extensas, ¿no? Entonces, si sumamos todas esas masas, nos vamos a una cantidad bastante elevada de zonas que también ocasionan bastantes incendios, porque muchas veces los incendios se empiezan en una zona agrícola por una cosechadora que salta una chispa y eso se transmite al final a una zona arbolada, ¿no? Bueno, nosotros en el proyecto Nervios Club lo organizamos de una forma atendiendo sobre todo a querer hacer una demostración ya. Hay tecnologías de recolección de biomasa, la combustión está desarrollada, el sistema de utilización de peles, bueno, al final intentamos hacer un proyecto demostrativo y lo organizamos en una serie de acciones que, aparte de unas pequeñas acciones que había iniciales de investigación de algunos aspectos, realmente son todas acciones demostrativas. La primera de ellas es la de ensayos de demostración de la maquinaria de recolección, que es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Como las máquinas que podíamos encontrar en el mercado que pudiesen hacer el desbroce y la recolección de la biomasa al mismo tiempo y estudiar su viabilidad y sus aspectos económicos y técnicos. Después, los ensayos en laboratorio y plantas piloto de las biomasas que recolectamos en el campo, estudiar caracterizarlas, ver qué contenido energético, qué problemas pueden dar en cuanto a contenido en cenizas, minerales, etcétera, y hacer ensayos de combustión. Y también fabricar peles con ellas. Después tendríamos una acción ya demostrativa, digamos, de la utilización de esas biomasas en calderas del sector doméstico o industrial, ¿no? Aquí, como veremos, se buscaron algunas calderas, algunos socios locales en las zonas donde se producía la biomasa y otras más industriales, incluso de generación eléctrica. Luego hay unas acciones que son, digamos, de I+D en cuanto y de seguimiento. La B4 sería una acción de estudio del inventario por técnicas LIDAR o por otras técnicas que nos permitan llegar a una estimación de recursos en las zonas de matorral, porque, bueno, siempre clásicamente los inventarios forestales
han atendido mucho a las zonas arboladas, evaluando madera, evaluando otra serie de parámetros en las parcelas forestales y muy poco a estas zonas que también son forestales, ¿no? Y después, por último, digamos, como acciones de investigación, más de campo, digamos, estaría la acción de evaluaciones tecnoeconómicas y medioambientales que un poco coordina INIA, que son estudio de biodiversidad, riesgo de incendios, aspectos sobre la erosión, influencia de las máquinas también, contenido en carbono del suelo y luego un análisis de la huella de carbono o análisis del ciclo de vida de las biomasas que se producen ahí. Bueno, un poquito, esas serían las acciones. Luego hay otras acciones que son más de gobernanza, también un poco por requisito del proyecto LIFE, porque es un proyecto que se enmarcaba en gobernanza y que no son, a ver, no por eso son menos importantes, porque un poco serían las recomendaciones o las directrices que de aquí tenemos que sacar para los gestores forestales, ¿no? Si es que somos capaces de sacar algo que a ellos les permita tener una serie una guía, una serie de patrones en los que fomentar su gestión. Y bueno, un poquito explicando lo que ya hemos comentado en el tema de las acciones, tendríamos las zonas de demostración, que son importantes en el proyecto, que son, como veis, los círculos representan, digamos, el área que nos fijamos inicialmente como de acopio de biomasa, dependiendo de la utilización final. En el caso lo llamamos Garray, porque hay una planta que consume biomasa forestal, que posiblemente muchos conocéis, que es la planta de Gestamp, que son unas 125.000 toneladas al año y, bueno, es socio del proyecto y supusimos que necesitaba un área de acopio extensa si todo lo que aportásemos a la planta fuese matorral. Un ejercicio teórico, pero en este sentido, pues bueno, tener una estimación de la biomasa en esa zona. En Aspontes lo mismo, aquí iría focalizado a una fábrica de pellets, también de gran capacidad, que es biomasa forestal. Y luego estos más pequeños, pues son, por ejemplo, Favero tiene una pequeña red de calor municipal, Las Navas del Marqués, que está por aquí Pedro también, es otra pequeña red de calor municipal, y aquí Villaciervos es la zona de Figueruela de arriba, Aliste, donde no hay un uso, pero simplemente decidimos ir porque era muy interesante desde el punto de vista de las masas de matorral que hay, y se hicieron ahí una serie de experiencias en campo. Y ese es un poquito el enfoque de utilización y el enfoque del proyecto. Como clave general del proyecto, lo que pretendemos al final es demostrar esta cadena, ¿no? Es decir, claro, aquí hay muchos factores que juegan. El desbroce, digamos, esta es la fase de recolección, no solamente está el desbroce, sino que hay unas fases de desembosque, transporte. De ese transporte luego viene otro transporte y luego viene una serie de tratamientos dependiendo de lo que quieras hacer con esa biomasa, porque si la quieres transformar en pellets y meterla al mercado de los pellets de alguna manera, pues el proceso sigue por aquí. Si simplemente trituras la biomasa y la vas a meter a una central como estamos haciendo en Garray, pues lleva otro camino, y todos estos caminos están sujetos a una evaluación del ciclo de vida del CO2 y de otro energético también, para ver qué rendimiento tenemos al final. Es un poquito lo que veis resumido aquí. En la parte un poquito más gráfico, ¿no? Porque al final hemos hecho pellets de todo, los tenemos caracterizados, lo vamos a ver más adelante, y bueno, INIA evalúa toda esta serie de cuestiones sobre el suelo y la biodiversidad, que también expondremos después. El proyecto prácticamente, la fase de trabajo en campo de desbroce se ha completado ya, con bastante retraso, porque bueno, es lo de siempre, trabajar con máquinas y trabajar en el medio natural pues supone muchas veces no estar de acuerdo con lo que el meteoro nos trae, ¿no? Entonces al final, por unas cuestiones o por otras, algunas de las pruebas se han ido retrasando y hemos acabado realmente la última en Lugo, con Tojo en febrero de este año, ¿no? Cuando teníamos que haber acabado un año antes. Esto también va a conllevar una serie de retrasos en la evaluación ambiental que tiene que hacer INIA de estas zonas, con lo cual, como he dicho antes, el proyecto posiblemente sea prorrogado. Bueno, esta digamos que es la tabla la madre de todas las tablas.
Y estamos trabajando todavía en los resultados y es una tabla que viene de la acción B1, que es responsabilidad de Traxa, y todavía quedan muchos datos por trabajar, pero bueno, por poner ya unos datos de lo que vamos viendo y de lo que también luego Isabel comentará, podemos decir que los rendimientos, dependiendo de la máquina, pues son un poco diferentes, ¿no? Los rendimientos en resumen, por no dilatar mucho la presentación, porque luego vais a ver más resultados, hemos trabajado con dos máquinas. Una pierde mucho material en la recolección, sin embargo es un poquito más rápida en la ejecución del trabajo por hectárea, y otra, la máquina que tritura, pierde, es menos material, es bastante más eficiente en la recogida del material que hay en los rodales de matorral, pero es un poco más lenta. En definitiva, luego al final en costes también se traduce que la máquina que pierde menos, obviamente, económicamente da mejor rendimiento. Bueno, en esta otra tabla, un poco he tomado los datos de rendimientos de la fase de recolección, podéis ver aquí ya en un escenario optimizado, desbrozando, entre comillas, pues tiempos de máquina que no serían operativos, en condiciones que serían en condiciones normales, no serían aceptables, etcétera, y tomando unos valores razonables, y tendríamos que, si lo pasamos a coste, los euros por tonelada de materia seca, que tendríamos aquí en esta parte, ¿no? Estos serían 3 localizaciones, Aspontes, Figueruela y Favero, con la máquina Retravío, que es la que tritura, y con Biobaler, que es la que realiza pacas, ¿no? Vemos que al final esa falta de rendimiento se traduce, aunque realmente estas zonas son zonas en las que no han coincidido las dos máquinas, la única zona en la que han coincidido las dos máquinas ha sido en la penúltima que se trabajó el año pasado y que todavía los datos los están evaluando, ¿no? Entonces realmente, aunque no han coincidido las dos máquinas, sí que vemos que el rendimiento de Biobaler pues nos hace que esa pérdida de material tan grande que tiene, que puede llegar al 80%, los costes sobre la tonelada recogida son mayores, ¿no? Bueno, pero la cadena logística continúa, ¿no? Y entonces luego, si vamos sumando, cogemos el dato medio de Biobaler y Retravío y vamos sumando desembosque, transporte a 50 kilómetros, peletización, y sumamos, pues al final, bueno, sigue habiendo diferencia a favor de la máquina Retravío, pero realmente ya no sería tan grande, porque hay un factor importante que es el coste de peletización. El coste de peletización es algo más alto para el caso de Retravío, la que tritura material, por el tema del secado, ¿no? Este material triturado, el secado que tiene es natural, es muy difícil, porque la biomasa de matorrales trituradas tiene muchas partículas finas y el aire no pasa bien al revés, o sea, todo lo que llueve se queda dentro, ¿no? Entonces al final los costes de secado son mayores. En el caso de pacas, estamos hablando que este coste es menor porque normalmente partimos ya de humedades, después del almacenamiento de las pacas, inferiores siempre al 30%. Pueden llegar incluso al 15, al 12, o sea, a sequedades muy elevadas, ¿no? Y ese es un factor interesante. Por todo lo demás, pues bueno, los costes son... Aquí hemos hecho una comparativa con lo que sería el coste de una, digamos, de madera, ¿no? Para peletización, madera en rollo, de APEA, de pequeñas dimensiones, y bueno, vemos que estamos en costes competitivos. Claro, como vamos a ver ahora, la calidad de la biomasa matorral no es la calidad del pellet de madera A1 que vamos a sacar aquí, ¿no? Realmente el coste de sacar hoy en día el pellet en puerta de fábrica, en fábricas no demasiado grandes ni demasiado pequeñas, obviamente, sino, por ejemplo, de 30.000, 40.000 toneladas al año, está en torno a 150 euros por tonelada de materia seca. A granel. Si le metemos en sacao, pues bueno, serían entre 10 y 15 euros más por tonelada. Quiero decir con esto que, aun sin haber pasado por la curva de aprendizaje necesaria, el pellet de este tipo de materiales, y salvando una serie de problemas técnicos, podría ser competitivo en un mercado no residencial exquisito, sí, pero sí en un mercado más residencial de caldera grande, por ejemplo, calderas de comunidades de vecinos, redes de calor, pequeñas y medianas industrias, etcétera.
esta es un poco la caracterización de la biomasa de los distintos matorrales que hemos ensayado. Claro, aquí cuando pongo escoba, jara, brezo, realmente no son puros, obviamente. Nosotros hemos ido a unos matorrales que INIA tiene su composición florística y lo hemos simplificado diciendo que, hablando del mayoritario que hay en ese tipo de masa, pero realmente hay una mezcla de distintas especies, obviamente. Y esa mezcla con la especie mayoritaria nos da, como podéis ver, pues yo si me fijo en el parámetro cenizas, que es un poco el crítico en la calidad de los peles, pues bueno, son biomasas que si las recoges en la parte aérea, sin contaminación de suelo ni nada, quitando la jara, los demás pues son contenidos de cenizas bastante bajos, ¿no? Lo podemos comparar con residuos agrícolas, yo que sé, las podas, por ejemplo, podas de olivo, estamos hablando de un 4,5%, sarmiento, estamos hablando de un 3, 3,5%, o sea, y con mucha variabilidad, porque normalmente las biomasas agrícolas tienen tendencia a tener más elementos minerales por su fertilización. Aquí pues son plantas muy rústicas que tienden a coger muy pocos nutrientes del suelo y entonces esto se nota en la composición. Bueno, en cuestión de poder calorífico son bastante elevados, sobre todo el brezo. El poder calorífico del brezo no es un mito, es cierto que tiene un poder calorífico muy alto. Y bueno, cosas en contra, pues las cosas en contra son los contenidos, sobre todo en leguminosas, hablando de escoba, hablando de tojo, por los contenidos elevados de nitrógeno. 1,1, estamos hablando de la escoba, 0,85 del tojo. Los contenidos también en cloro, sobre todo en el tojo, porque estamos hablando de especies siempre cerca con cierta influencia marina, ¿no? Y entonces el cloro pues, es abundante. Nos hemos dado cuenta que en la zona de interior, que es la última que hemos hecho, el Merlán, el cloro es más bajo, ¿no? Este tojo de aquí es un tojo de aspontes, y ahí se nota bastante la influencia marítima. Y bueno, poco más que decir, que son, si lo comparamos aquí, como os decía, con el pino, pues obviamente con la madera pura de pino, pues claro, no es lo mismo, ¿no? Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el chopo de turno corto, tiene un 2% de cenizas de media, ¿no? Y ya digo, puede influir mucho la fertilización en la composición de las cenizas. Y no lo comparemos con paja de cereal, por ejemplo, ¿no? Es infinitamente superior en cuanto a calidad la biomasa. Bueno, como os decía, nosotros hemos hecho ahí... Sí, voy a mal. Hemos hecho bastantes ensayos, simplemente es un esquema, hemos estudiado su rendimiento, sus costes energéticos, después se han hecho ensayos de combustión y también se han hecho ensayos de combustión digamos, en las plantas industriales. Raquel hablará un poco de qué ha dado de sí el tema de emisiones, no voy a meter más, y qué medidas estamos pensando para el poco problema que pueda dar en cuanto a emisiones respecto a las biomasas de más calidad, amortiguarlo. Inventario de matorral, vamos a tener otra ponencia, es muy interesante en este tema, como vais a poder apreciar. Se ha hecho el inventario aplicado a las zonas que tenemos en el proyecto. Obviamente hay algunas zonas muy grandes, os explicarán un poquito las metodologías que se han usado, muy interesantes, también combinadas con campo, con trabajo de campo, obviamente. Estamos ya subiendo a la aplicación BioRise que tenemos en el CIEMAT estas zonas concretas del proyecto también para evaluarlas de forma separada. Y luego el estudio de impactos que nos contará Borja, que está haciendo y que es el que más va a durar en el tiempo, obviamente, y aún necesitaríamos otro proyecto más para poder evaluar bien los impactos ambientales, porque las cosas no se ven en un año, ni en 2, ni en 3. Y bueno, el objetivo principal es un poco dar ese assessment de qué impacto tiene el desbroce. Y yo diría también frente, por ejemplo, a impactos como el fuego, ¿no? Que hay mucha bibliografía de cuál es el impacto del fuego sobre el suelo, etcétera. Y eso comparativamente nos interesa muchísimo. Y como conclusiones, que pues simplemente quería comentaros algunas, aunque habrá más, los desbroces y las limpiezas pueden generar recursos de biomasa muy abundantes e interesantes que hoy prácticamente no están para nada valorizados. ¿Es ambientalmente sostenible desbrozar? Pues es una de las respuestas que tenemos que dar, para mí, de las más interesantes, ¿no? De aquí en adelante.
La biomasa obtenida de las masas arbustivas tiene calidades medias altas, lo cual es una fortaleza, digamos, de este tipo de recursos, porque si directamente hubiese sido un nefasto, ¿no?, la biomasa, pues mejor lo hubiésemos dedicado a otra cosa desde el principio y ya está, ¿no? El aprovechamiento mecanizado de la biomasa de muchas masas arbustivas puede ser rentable a corto y medio plazo. Hay que vencer esa curva todavía, que hay que ir muy despacito para salir de ella y estamos empezando la curva. Es necesario que las administraciones se tomen en serio el tema, que yo creo que es una de las cosas que en la última jornada que tuvimos en Soria, cuando nos pusimos a hablar lo interesante por la tarde, ya no había nadie de la administración, ¿no? Entonces, ahí yo me vi un poco defraudado, la verdad, ¿no?, porque yo creo que se sigue sin dar interés al tema, ¿no? Y gastar menos en extinción de incendios, que tenemos un presupuesto ya más alto que el de Estados Unidos, lo cual es vergonzoso, creo yo, en un país que hace tanta falta el dinero público, e invertir más en desbrozar y en tener el monte cuidado, a la vez que sacamos recursos, vencer inercias, porque el matorral no es madera. Con esto me refiero a que no se puede, no me dejes almacenado en la zona desbrozada, porque eso lo quitas de ahí, porque la administración misma, ¿no? Vamos a ver, si la zona está desbrozada, ¿por qué no puedo dejar ahí 5 camiones de pacas de biomasa? Que las van a quemar, también pueden quemar el matorral si no lo hubiera desbrozado, ¿no? ¿Que tiene que estar a 200, 300 metros de una zona boscosa? Pues vale, no hay problema, pero déjenme almacenarlo una serie de meses, ¿no? No me hagan llevármelo ya, venga, si está desbrozado. Bueno, cosas como esas que no se entienden muy bien, pero yo creo que son inercias, ¿no? Porque realmente, en cuanto a problema de plagas, los calibres del matorral no van a tener. Aquí hay expertos en ese campo, yo creo que problema de plagas muy pocos, ¿no? Y a la hora de financiar, yo diría, y muchos propietarios forestales también lo están diciendo ya, hay ayudas para reforestar. Si es que yo no quiero reforestar más, yo lo que quiero es cuidar lo que ya tengo reforestado, o sea, hacer tratamientos agrícolas. Si quieren dar ayudas públicas, dénmelas para desbrozar, para podar mis árboles, para cuidar mi monte, y no para repoblar más, porque ya tengo, y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Como Europa da ayudas para reforestar y no hay ayudas para tratamientos agrícolas, pues bueno, vamos a reforestar. Pues estamos aumentando el problema hasta el infinito. Y un poquito es esto. Yo creo que si podemos sacar alguna conclusión más en esta jornada, pues mucho mejor. Muchas gracias y os dejo con los ponentes.